ver. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Muy buenas tardes, familia. Qué gusto de que nos acompañen en su programa Reflexionando en la Escritura. Este es el primer programa que vamos a grabar. Pues la verdad nos da mucho gusto el saber que contamos con todos los que nos están en este momento viendo, ya sea en vivo o ya sea los que nos verán también más tarde. La verdad es que nos da mucho gusto, nos da, pues ahora sí que es para nosotros una emoción tremenda el saber que Dios nos ha dado la oportunidad de ser sus siervos, de ser alguien que puede dar un poquito de lo que el Señor nos ha entregado. Dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y bueno, pues en este primer programa tiene por título En Cristo es otra vida. Y para ello, bueno, pues quiero que mi esposita se presente también con ustedes porque ella me va a estar acompañando en nuestros programas. ¿Qué tal? Yo soy Ivonne Ceballos, estoy muy contenta de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esperamos que seamos de edificación para sus vidas, que seamos de bendición y pues dejar que el Señor obre. Así es. Y bueno, pues vamos a iniciar con la situación esta que estamos viviendo actualmente, esta situación del coronavirus. ¿Por qué no vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Porque ya está demasiado trillado, nosotros no queremos darle más importancia de lo que debe de tener esa pandemia, pero simplemente lo que sí yo quiero decirles es que esta pandemia creo que nos ha estado sirviendo al mundo entero para reflexionar un poquito. Pero precisamente la intención de nosotros no es que reflexionemos en lo que nosotros somos, no es que reflexionemos en la pobreza del mundo, en todos los ámbitos, sobre todo en la cuestión de pobreza espiritual y demás, sino que reflexionemos más bien con los lentes de nuestro Señor Jesucristo. Ver realmente qué es lo que Él piensa sobre toda esta situación, porque de nada nos sirve que estemos mandando una serie de mensajes en donde decimos, híjole, ahora extraño esto que antes podía yo hacer, ahora extraño aquello. Pues de nada sirve si la verdad seguimos siendo los mismos. Podemos cambiar hábitos, podemos cambiar costumbres, pero no hay como que verdaderamente entendamos cuál es el propósito para el cual fuimos nosotros creados. Y precisamente esa es parte de las reflexiones que vamos a estar llevando a cabo en este programa. Recuerden que el programa se llama Reflexionando en la Escritura y esa va a ser la intención. Ahorita mi esposita acaba de leer Isaías 29:13. Es una cita que ha sido incluso muy trillada, se ha leído mucho, porque simplemente nuestro Señor Jesucristo la volvió a repetir en el Evangelio. Él a sus discípulos y a la gente con la que andaba les dijo esas mismas palabras. Les dijo, ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Y por eso es que nosotros queremos darles un poquito del testimonio de nuestra vida íntima. Es más, algunos de nuestros congregantes, de nuestros discípulos, a lo mejor nunca habían escuchado lo que hoy vamos a platicar en estos momentos, pero le voy a dejar aquí el micrófono a mi esposita para que nos platique un poquito de las situaciones que vivimos antes de Cristo. Es más, si nos puedes platicar un poquito desde que nos hicimos novios, cómo nos hicimos novios. Yo creo que a lo mejor a muchos no les va a interesar eso, pero a algunas personas sí les va a interesar, sobre todo por el resultado que ha dado nuestro matrimonio. Bien, sí, pues fue algo muy curioso nuestras vidas, porque nosotros nos conocemos desde que nacimos, desde chiquitos. Nuestros papás iban juntos a la escuela, ellos se conocían desde solteros, vivían en la misma colonia, en la misma unidad. En esos tiempos, pues ellos
fueron a sus bodas, vieron los embarazos unos de los otros, se hicieron compadres. Yo a mis suegros incluso les digo tíos, porque pues siempre fue así nuestra relación, como si fueran nuestros tíos, nosotros como si fuéramos primos. Dejamos de vernos un tiempo, que será como 2 años. Pues sí, más o menos así, unos 2, 3 años más o menos. Cuando otra vez nos reencontramos fue cuando íbamos a ir a un viaje a Acapulco, así un viaje familiar. Y pues ahí, en Acapulco lo fleché, nos flechamos y pues nos dimos cuenta de que pues nos queríamos, nos amábamos. Y pues así nos hicimos novios, duramos 2 años de novios y pues ya después pues ya nos casamos, unimos nuestras vidas. Fue algo muy hermoso. Nosotros siempre estaba nuestra mirada en Cristo, nosotros nos inculcaron una religión y pues religiosamente cada 8 días íbamos a alabar a Dios a un lugar, hacíamos todo lo necesario para poder estar bien, lavar nuestras culpas. Pero no les comentaste a qué edad nos hicimos novios. Pues es que fue muy chiquito. Nosotros teníamos que 14, con 16 años. Lo que tuvimos allí. Vivimos muy rápido. 14 y 16 años él. Y duramos 2 años de novios. Nos casamos de 16 y 18 años. Así es. Muy chiquitos. Muchos de nuestros amigos incluso fuimos, yo creo que un mal ejemplo, porque muchos de nuestros amigos pues decían, si ellos se están casando, qué padre, y pues no piensa uno, de adolescentes pues no piensas lo difícil que puede ser llevar una vida juntos y sin experiencia aparte de todo. Pero bueno, muchos de nuestros amigos se divorciaron ni al año de casados. Nosotros, gracias a Dios, ya estábamos en sus planes porque pues ahorita vamos a cumplir 32 años este año de casados y pues sí, nos casamos, primero tuvimos 2 hijas. Bueno, no, primero una, luego otra y sí. Luego ya después de varios añitos tuvimos al niño. Pero algo de lo que yo creo que necesitamos hacer énfasis aquí, ahorita mi esposita habló de que seguíamos a Cristo, pero la verdad es que ahora que conocemos realmente del Evangelio, nosotros lo que seguíamos era una religión. Sí, nosotros realmente éramos muy buenos religiosos. Yo creo que esto lo quiero hacer énfasis de ello, porque luego hay veces que la gente, así como nosotros, tienen la idea de que están caminando con Cristo, de que están alineados al corazón de Cristo, pero la verdad es que éramos muy buenos religiosos, pero nosotros, nuestra vida que estábamos llevando era una vida totalmente, como lo dijo Isaías 29:13, lejos realmente de Dios. O sea, de labios lo honrábamos porque la religión eso te enseña. La religión te enseña a hacer una serie de rezos, la religión te enseña a hacer una serie de obras, ¿verdad? Rituales y una serie de cuestiones con las cuales uno piensa que está amando a Dios de la manera correcta. Pero acabamos de leer una cita bíblica muy importante y grábensela perfectamente bien, es Isaías 29:13, en donde Dios dice claramente a toda la gente que muchos de labios, o sea, como lo decimos los buenos mexicanos, puras habladas nada más, pero el corazón llega a estar muy lejos de Dios. Y bueno, pues dejo que sigas. Sí, así es. Les comentaba que nosotros tratábamos de seguir a Dios por medio de la religión que por tradición siempre tuvimos, siempre nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y incluso nos casamos, hablamos con un sacerdote católico y nos casó él,
y pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, honrábamos al Señor de labios, nos sentíamos así como que vamos a misa, necesitamos cumplir con el Señor y pues ser así como que, ya cumplí, vamos a casa, van a llegar los compadres, vamos pues la verdad a mi esposo le gustaba tomar, era una situación de novios, no tomaba nada. Empezó poco a poco, pues los compadres, las malas influencias, empezó a tomar y... De novios tomaba biberón porque pues, estaba yo bien chiquito. Empezó a tomar y se tornó un tanto la situación delicada porque como él siempre ha practicado el deporte del box en ese entonces, pues como que eso lo hacía más agresivo. Entonces, pues combinado con el alcohol, pues era una situación difícil que se tornaba en nuestro matrimonio. Empezamos a tener problemas de agresividad en cuanto él empezaba a tomar. Y pues sí hacía como que algo nos hacía falta, ¿no? Algo, Claro. Sentíamos que sí íbamos avanzando, sentíamos que les estábamos enseñando incluso a nuestras hijas a amar a Dios, llevándolos cada 8 días a misa, su primera comunión, su confirmación, incluso las metimos, yo estuve en una escuela de religiosas y metimos a nuestras hijas también en una escuela de religiosas pensando que estábamos haciendo lo correcto porque a fin de cuentas es lo que se nos inculcó, es lo que se nos enseñó, pero después nos dimos cuenta que no es una religión lo que te hace verdaderamente, así como dice la palabra, honrar al Señor, es una relación con los labios y con el corazón. Ok, pues miren, más que nada yo también quiero ahorita comentarles que en ese lapso que estábamos llevando a cabo nuestro matrimonio, como lo hace la mayoría de las personas, ahorita dijo mi esposa como que había un vacío. Fíjense que ese vacío más que nada empezó a venir a nuestras vidas. Nosotros vivíamos en la Ciudad de México, bueno, últimamente más bien en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. Por cierto, saludos a todos los que nos ven de por allá de Cuautitlán Izcalli. ¿Sí? Estuvimos viviendo ahí alrededor de 9 años. Luego nos vinimos a esta preciosa ciudad de Celaya, Guanajuato, hace ya 20 años, o ya vamos a cumplir 21, creo. Sí, en este año cumplimos 21 años de estar aquí en Celaya, Guanajuato. Pero tuvimos la bendición de que antes de que nos viniéramos a Celaya, como éramos muy buenos religiosos, nos dio por empezar a leer la Biblia. Conocimos a unos amigos que ahora son nuestros hermanos en Cristo, David y Edna, por si por ahí algún día nos ven o nos volvemos a ver. Ellos estaban en una religión también, que es cristianos presbiterianos, pero que con ellos empezamos a tener la oportunidad de reunirnos todos los miércoles. Me acuerdo, nos reuníamos a leer la palabra de Dios. Entonces aquí en Celaya pues sí empezó a venir a nuestras vidas como que un vacío por el hecho de que ya estábamos empezando a oír la palabra del Señor. Y como lo dice la Biblia en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, como ya el Señor estaba tocando a la puerta de nuestras vidas, de nuestro corazón, cuando nosotros estábamos viviendo esa vida religiosa, realmente no nos sentíamos satisfechos, espiritualmente hablando, porque en cuestión de secular éramos aparentemente felices. Aquí en este lugar donde ahorita ustedes nos están viendo, aquí nos reuníamos con una cantidad de amigos, muchos a lo mejor también por ahí nos están viendo. Aquí agarrábamos unas parrandas tremendas, de tal manera que pensábamos que eso era la felicidad. Sin embargo, cuando empezamos a leer la palabra de Dios, veíamos que muchas de las actividades que mi esposita y yo estábamos llevando a cabo, y de paso a nuestros hijos los estábamos arrastrando con eso, era una vida que a Dios no le agradaba. Estábamos agrediendo directamente el corazón de Dios, y nosotros pensábamos que éramos bien religiosos porque siempre andábamos ahí golpeándonos el pecho en nuestra religión. Pero bueno, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitábamos ser nuevas criaturas, no quedarnos simplemente con la idea de que nuestra religión nos iba a salvar, porque ese es el grave problema que todo el mundo tiene, que su religión nos puede salvar, que sus prácticas, sus obras, que esto no. Nosotros empezamos a conocer, gracias a Dios, algunas personas que sabíamos que estaban practicando el cristianismo. Nos acercamos a esas personas aquí ya en Celaya, Guanajuato, de tal manera que cuando nosotros empezamos a adentrarnos en esa religión, ahora lo digo entre comillas, porque para nosotros eso ya no fue religión, ya empezó a ser una relación con Dios. A través de la Escritura nosotros empezamos a darnos cuenta de que todas las prácticas que hacíamos, la manera que teníamos de conducirnos con la gente, la manera que teníamos de conducirnos entre mi esposa y yo, porque ahorita ella dijo de mis vicios, ¿verdad? Pero también ella tenía los suyos. A ella le gustaba mucho el cigarrito, éramos muy groseros, los albures, ya saben, lo que para la gente es muy normal. Esas prácticas nos percatamos que a Dios no le agradaban, al contrario, ofendían mucho el corazón de Dios. Y peor que en un momento estábamos diciendo bendiciones con nuestra boca y al ratito maldiciones con la misma boca. Con nuestras manos estábamos agarrando la Biblia y al ratito con nuestras manos estábamos agarrando los vicios. Y una serie de cosas en las cuales, gracias a que Dios tuvo misericordia de nosotros, sí, nos fuimos dando cuenta de que necesitábamos ser criaturas nuevas. Y como lo dice la Escritura en Juan 1:12, dice claramente allí que cuando tú verdaderamente crees en Cristo Jesús, en ese momento Dios te da la autoridad, te da la potestad, te da el permiso de ser hecho hijo de Dios. Ya no una simple criatura. Ahora tú ya eres hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, eres una persona nueva. Una persona que ya viene a tu vida. Por eso ahorita a lo mejor nos pueden estar viendo algunos de los que se han llegado a preguntar el por qué hubo un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra familia. Cambiamos incluso de amistades, cambiamos de costumbre. Y no porque nosotros hayamos desechado amistades, al contrario. Y a lo mejor alguno me está viendo ahorita que ellos nos desecharon a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no éramos aquellos que los hacíamos pasar un rato agradable, sino que ahora éramos personas que les hablábamos de Cristo. Éramos personas que cuando nos reuníamos con ellos ya no queríamos saber nada de los vicios. Cuando nos reuníamos con ellos ya no echábamos de esos chistes colorados. Ya cuando nos reuníamos con ellos empezábamos a dejar de practicar una serie de cosas que a ellos les gustaba mucho que nosotros las practicáramos. Entonces, ¿qué sucede? Que esto sucedió no porque nosotros hayamos tenido la super audacia, ¿verdad? De decir, ahorita quiero cambiar, como dice por ahí la canción de Alberto Cortés, ¿verdad? Que a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida y ser otro. No, aquí no fue de que ella lo haya decidido o yo lo haya decidido. Aquí fue simplemente el hecho de que nosotros nos rendimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, llamado Jesucristo. Y en ese momento fue de la manera que empezamos a tener una vida diferente. Por eso el tema de hoy se llama En Cristo es otra vida. Nosotros empezamos a tener otra vida. Y muchos de los que, más bien no muchos, todos los que nos conocen desde hace muchos años, saben que lo que les estoy diciendo es verídico. Por eso a muchos ya no les quedamos bien, porque ya no somos los mismos. Cuando tú vienes a Cristo, siempre va a haber un después de Cristo. Tú no puedes decir que estás con Cristo cuando que siempre has sido la misma persona. Has estado caminando de la misma manera, has estado diciendo las mismas groserías, has estado pensando de la misma forma. No, siempre cuando alguien verdaderamente se encontró con Jesucristo, va a tener un antes y un después de Cristo. La misma humanidad está regida por un calendario que es antes y después de Cristo. Entonces, eso es precisamente el testimonio que ahorita nosotros les estamos trayendo en este primer mensaje, en este primer programa, en el cual queremos que entiendan el por qué nuestra necesidad de hablar de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, incluso no nos dábamos cuenta, nosotros nos sentíamos
súper bien, lo más normal, hacíamos lo que las demás personas hacían, no éramos malas personas, eso sentíamos nosotros, que no éramos malas personas, lavábamos nuestras culpas, como les comentaba a un principio, con nuestra religión, decimos ya cumplimos, empezábamos con nuestras concupiscencias, con nuestra vida diaria, que era lo más normal, nosotros no comprendíamos nuestro pecado. Cuando dice los 10 mandamientos, yo era una mitómana, yo mentía demasiado. ¿Quién no ha deseado a la mujer de su prójimo? Que me diga alguien que pueda llevar los 10 mandamientos al pie de la letra. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que necesitamos un abogado, que necesitamos a Dios con todas nuestras fuerzas, porque por uno mismo no puede hacer nada para cambiar, nada para poder dejar los vicios. Como dice mi esposo, yo no fumaba demasiado, pero fumaba, a fin de cuentas me perjudicaba mi salud y a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo. Y yo decía, pues es que todo el mundo lo hace, en el trabajo lo hacen, mis amigas lo hacen, y pues ¿a quién puedo hacer daño? Pero Dios te empieza a redarguir lo que estás haciendo mal, empieza a convencerte de que estás pecando, empieza a poner en ti la necesidad de una persona que te ayude a cambiar, a dejar tus pecados, a dejar tu imperfecta forma de vida. Así es. Y bueno, pues miren, a lo mejor ahorita esta plática que estamos teniendo, pues muchos a lo mejor sí ya lo conocían. Algunas de las personas que nos están viendo el día de hoy a lo mejor les puede sorprender, sobre todo a lo mejor muchos no sabían que mi esposita y yo nos conocemos, como ella lo dijo, desde que nacimos, porque pues sí, aunque ella me lleva como 5 años, ¿verdad? Pero nacimos casi en la misma cuna. No es cierto, yo le llevo a ella 1 año y medio aproximadamente. Sí, él me eligió desde el vientre de mi madre, me conoció así. Entonces quiere decir que cuando ella nació, yo tenía aproximadamente como 1 año y medio de edad, y nuestros papás que se reunían para lo mismo que también nosotros nos reuníamos cuando andábamos en el mundial, como dicen por ahí, nos acostaban en la misma cuna, dicen por ahí que como incluso fuimos vecinos un tiempo también, nos bañaban en las mismas tinas, o sea, desde chiquitos andábamos ahí ya dándonos de besitos y de jalones de que me caía de muy mal, eran eso. más jalones de pelos porque me caía muy mal, que él era hiperactivo, yo he sido siempre más extrovertida y él hiperactivo, me rompía mis juguetes, no cuidaba, yo una niña muy cuidadosa con todas mis cosas, que me gustaba todo en orden, y pues él bajaba todo hacia... Entonces, pues me caía muy mal, pero dicen que del odio al amor hay un paso. Hay un paso. Nomás dalo y verás que traen caso. Pero bueno, la intención de todo esto que les estamos comentando, nosotros estamos en este momento abriendo nuestro corazón, nuestra intimidad, y lo hacemos prácticamente no para decirles, miren, somos un ejemplo, y para que ustedes puedan ser como nosotros, no, para nada, porque la verdad es que el único ejemplo terrenal que ha habido en este mundo se llama Jesucristo, porque Jesucristo, él es 100% hombre cuando estuvo en la tierra y es 100% Dios. ¿Y qué sucede? Que él es el único ejemplo a seguir. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de alguien que no estuvo en Cristo y que ahora ya está en Cristo? La diferencia es que seguimos siendo imperfectos, pero ahora sí podemos tener una perfectibilidad en Cristo Jesús. Delante de los ojos del Padre ya no somos los mismos. Delante de los ojos del Padre ya no es Ivonne, ya no es el nombre de quien tú quieras, ya no es Bernardo. Ahora delante de los ojos del Padre ya ve a Jesucristo en nosotros, ve a un intercesor, a alguien que nos ha ayudado. Ahorita dijimos de algunos de los pecados que teníamos y que dejamos de practicarlos. Pero oh sorpresa, la Escritura dice claramente que seguiremos siendo pecados hasta que nuestro Señor nos recoja de esta tierra o venga en su segunda venida, y que de esa manera glorifique ya nuestros cuerpos también, de la misma manera que ha sido redimida nuestra alma, de la misma manera que ha sido redimido nuestro espíritu, será redimido también nuestro cuerpo. Entonces, mientras estemos en este mundo, nosotros seguiremos siendo imperfectos, pero
La diferencia que hay cuando tú verdaderamente has traído tu corazón delante de Dios en arrepentimiento y fe, y tú has aceptado que eres un malvado, que has aceptado tú realmente, que has reconocido ese pecador que tú eres, vienes con Cristo y ahora tú lo reconoces a Él como lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Salvador, el único que vino. Hace poquito se estuvo celebrando precisamente la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, en las predicaciones estuvimos hablando acerca de esa situación. Cuando tú reconoces que Él ha sido el único que te pudo haber salvado y lo reconoces como tu Señor, lo pones en el trono de tu corazón para que ahora Él reine, ahí es donde las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Así es. Nosotros qué bueno hubiera sido, ¿verdad? Que hubiéramos dejado todos los pecados, porque a final de cuentas seguimos cayendo, pero la diferencia es que ahora ya no practicamos los pecados. No, si de repente, porque yo sé que a lo mejor muchos de aquí van a poder decir, no, pues si yo he visto que la otra vez el pastor estaba bien enojado y no sé, ¿verdad? Una serie de cosas y muchas cosas que incluso nos van a estar atribuyendo que son mentira, algunas que pueden ser verdad. ¿Por qué? Porque seguimos siendo imperfectos. Pero la diferencia es que buscamos honestamente a Dios y que Él vaya dándonos la oportunidad de crecer en su gracia. Miren, en Romanos 10:8, la Escritura dice de esta manera: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice en el 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. O sea, esto que estamos viendo, esta es la instrucción que la Sagrada Escritura nos da para que tú y yo podamos ser verdaderamente salvos. Amén. No porque hiciste una obra, no porque eres miembro de una religión, no porque eres hijo de un pastor, no porque eres primo de un sacerdote, no. De la única manera que tú y yo podemos venir a los pies de Cristo para que Él nos rescate de todas nuestras concupiscencias y que el día que tú y yo ya no estemos en este mundo, podamos estar eternamente con Dios. Esto aquí es una instrucción que la palabra de Dios dice. Hace poquito, precisamente cuando se estaba celebrando lo de la Semana Santa, por ahí en las redes sociales, puse un pensamiento, un artículo que hablaba yo de aquellos hombres que crucificaron al lado de nuestro Señor Jesucristo. En la religión romana le llaman Dimas y Gestas. Algunos otros religiosos protestantes le llaman el ladrón bueno y el ladrón malo. Eso creo que no existe, ¿verdad? Porque un ladrón bueno, pues como que es un oxímoron, ¿verdad? Esa palabrita es una palabrita local, a lo mejor algunos no saben lo que es oxímoron, pero oxímoron es algo que no existe, es como decir un hielo caliente. Entonces, pues no existe un ladrón bueno, ¿verdad? Entonces se me hace curioso. Pero sin embargo, la religión católica dice que se llamaba Dimas y Gestas porque Poncio Pilato dejó algunos escritos en donde por ahí aparece registrado que esos hombres así se llamaban. Entonces pues yo puedo pensar, ¿verdad?, que sí se llamaban así. Pero bueno, ¿por qué di esta explicación? Para que hagamos referencia de lo que voy a hablarles. Allí está un ejemplo claro de lo que sucede cuando alguien va a ir al cielo y cuando alguien va a ir al infierno. Dice la palabra de Dios claramente en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿en quién? En Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea pueda ser salvo, que no se pierda. Pero ¿qué sucede? El decir, yo creo en Dios, eso no te salva. Lo que te salva es creerle a Dios. Eso fue lo que pasó con Dimas. Gestas, que hizo lo que la mayoría del mundo hace. Empezó a burlarse de Jesucristo. Muchos no lo hacen literalmente, pero con sus acciones sí lo hacen. Empezó a decirle,
a ver, tú que dices que eres el Hijo de Dios, a ver, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y empezó a decir una serie de blasfemias que todos las conocemos. ¿Y qué hizo aquel Dimas? Volteó y le dijo, mejor cállate, porque tú y yo sí merecemos lo que nos está sucediendo en este momento. Pero él no lo merece, porque yo estoy seguro que él es el Hijo de Dios, él es inocente, él no tiene pecado alguno. Y volteó y le dijo a Jesucristo, Señor, te pido que cuando estés en el cielo con tu Padre, hagas todo lo necesario para que yo pueda también estar en él. Estoy parafraseando para que entendamos bien ese mensaje. ¿Qué sucedió? Que hizo algo importantísimo el tal Dimas. Hizo lo que tú y yo necesitamos hacer para ser verdaderamente justificados delante de Dios. Él reconoció lo que él era y lo que era su compañerito aquel. Pecadores. Reconoció que eran pecadores, que eran ladrones. Reconoció que él realmente no era alguien bueno. Luego, algo importantísimo, reconoció que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Él reconoció que Jesucristo lo podía salvar de sus concupiscencias que este hombre tenía. Y hizo lo que la palabra nos acaba de decir en Romanos 18. Confesó con su boca que Jesucristo es el Señor. Y lo creyó de corazón. Desde el momento en que él puso su alma, puso su vida eterna en las manos de nuestro Señor Jesucristo, es porque él hizo lo correcto. Él en arrepentimiento y fe vino delante de Jesucristo. Él no necesitó hacer ningún rito, no necesitó bautizarse, no necesitó ir a la Santa Cena, él no necesitó hincado hacer una serie de cosas, él no necesitó hacer ninguna obra. Lo único que él necesitó hacer fue creer en aquel que nos vino a salvar, en el Cordero de Dios, el único que pudo venir y quitar el pecado del mundo. Y por eso ya se nos terminó el tiempo, y por eso es que en estos momentos a mi esposita y a un servidor nos dio mucha carga el ver lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. El mundo se está perdiendo no por un coronavirus. El mundo se está perdiendo porque no han entendido quién es Jesús el Cristo. Porque no han entendido realmente que con que tú honres a Dios con tus labios no es suficiente. Estás perdiendo el tiempo. Con una religión no es suficiente, estás perdiendo el tiempo. Lo que tú y todas las personas que no han entregado su vida a Jesucristo necesitan es lo que hizo aquel hombre. Algunos le llamaban Dimas, algunos le llamaban el ladrón bueno, pero en estos momentos yo lo que sí puedo decirles es que fue un hombre que realmente reflexionó y tuvo la oportunidad de ser humilde, porque eso es lo que necesitamos, ser humildes para reconocer nuestra concupiscencia, nuestro pecado, para reconocer lo que somos y tener la humildad de reconocer que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Así es. Y bueno, con esto terminamos, amor. Sí. Y quiero que oremos. Vamos a orar por todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de que cada semana, todos los jueves, podamos estar aquí con ustedes por este medio. Sabemos perfectamente bien que ahorita la tecnología, que Dios permitió que existiera la tecnología para llegar a muchos, para poder entregar el mensaje de vida eterna que el Señor nos ha regalado, nos lo ha dado por gracia, no nos costó a nosotros nada. Sí tuvo un costo tremendo, pero ese costo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, en estos momentos vamos a orar para que todas las personas que nos están viendo en estos momentos puedan tener la oportunidad que tuvo aquel Dimas de que haya entendido, que le haya sido revelado lo que él era y lo que necesitaba hacer para poder estar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos a orar. Tú dirige la oración, por favor. Gracias, gracias Padre Celestial, bendito eres, Señor.
En este momento, Señor, te queremos suplicar, Padre, que todo aquel que haya escuchado nuestro testimonio, nuestro mensaje, se dé cuenta de la necesidad que tiene de ti, Señor, de Cristo en sus vidas. Te pedimos, Padre, que este mensaje alcance, Señor, almas para ti. Redarguye, Espíritu Santo, en quien tú quieras, Señor. Y gracias, Señor, por utilizar a estos siervos inútiles, Padre, para tu gloria, Señor. Te amamos, te bendecimos y reconocemos, Señor, que eres nuestro Salvador. Si tú quieres hacer la oración, Sí, si gustan hacer, Señor mi Dios, reconozco que soy un hombre o una mujer que de labios te he honrado, pero que he estado muy lejos de ti. Yo quiero pedirte perdón por todas mis malas obras que he tenido desde que nací. Te quiero pedir perdón porque he estado apartado de ti, porque nunca te he buscado, pero en este momento yo te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte que mandes a tu Espíritu Santo a mi vida para que Él me redarguya en todo lo que yo necesito hacer y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Que tenga yo verdaderamente un antes y un después en Cristo, para que de hoy en adelante pueda caminar de tu lado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y ahora pues a leer la Biblia, que es la verdad, el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, y aquí está, aquí nos dejó su palabra para conocerlo. Así es. Nos despedimos, que Dios nos los bendiga grandemente y nos vemos primeramente Dios de hoy en 8 y los que nos están siguiendo también los domingos en nuestras predicaciones dominicales. Bendiciones.